Bueno, pues nada, vamos a resumir. Ahora empezamos el tercer panel. Vamos a empezar un poco introduciendo conceptualmente los temas que se van a tratar y a nuestros invitados, a nuestros parlantes, voceros y voceras. Sí, vamos a arrancar, aunque falte gente que creemos que se han quedado en el hotel tomando café, pero hemos mandado a un coche escoba que los traiga. El panel de la tarde va un poco tirando de este hilo último del panel en torno al acuífero, ¿no? Y cómo visibilizar justamente su estado, de esas aguas desconocidas y que son fundamentales en tiempos de sequía, ¿no? Para no confundir sequía y falta de abastecimiento, ¿no? La falta de abastecimiento viene de unos procesos más complicados, ¿no? Socialmente, y contamos con la presencia de Datadista y de Rosa María Magil y Roberto García. Sí, nada, contar un poquito, bueno, Ana Tudela y Antonio Delgado están aquí por parte de Datadista. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir panel en otro simposio que se llama Agora Climábora, que organizaba Cooking Sections en la Casa Encendida, y a partir de ahí como que no hemos parado de guiñarles el ojo y por fin hemos conseguido también establecer este vínculo, es que sí que estamos muy felices. Y luego Rosa, colaboradora. Roberto, ¿puedes contar algo? Sí, les presento porque llevamos trabajando ya quizá 2-3 años hacen tener un montón de sombreros, ¿no? Como se diría un préstamo lingüístico, ¿no? Lots of hats, y que hemos colaborado sobre todo en cómo darle un uso para el procomún a la cantidad de datos que hay en abierto. Es parte de su especialidad como informáticos. Tienen un montón de otras cualificaciones, pero en calidad de informáticos quizá estáis aquí. Y justamente hemos trabajado en maneras de acceder y contar relatos sobre la calidad de las aguas, y estamos empezando a encontrar formas de narrativizar, visualizar el estado de las aguas subterráneas mediante tecnologías digitales, pero que tengan quizá alguna manera de conectar más emocionalmente con las poblaciones y que haga de alguna forma eco a la cultura popular y la forma de percibir las aguas. Y sin más preámbulo. Muchas gracias. Bueno, pues mil gracias por liarnos a Asunción y a Carlos. Ha sido una mañana súper espectacular con las charlas que hemos estado escuchando y bueno, esperamos poder aportar también con nuestro trabajo otra visión o sumar. Bueno, esto que tenéis aquí, como además esto es como un encuentro que tiene que ver con agua, tiene que ver con el Ebro, pero también mucho con arte y demás. Esta imagen está generada por inteligencia artificial generativa. Fue un tostón diciéndole al prompt hasta que dejaba de sacar 3 brazos y no sé qué tal, y consigues que te haga más o menos lo que quieras. Y bueno, como estábamos todos ahí como un poco pesimistas, ¿no?, con las cosas que hemos estado escuchando, vamos a ser optimistas. El ser humano es un ser súper especial que no necesita la IA para generar este tipo de paisajes, porque ya lo hace por sí mismo. Esto no lo ha hecho una IA, esto lo hemos hecho nosotros, que somos increíblemente destructivos cuando tiene que ver con el agua. Esto es las Talas de Daimiel, que era un ecosistema espectacular, alimentado por aguas subterráneas, y que a base de sobreexplotarlo pues hemos conseguido que haya épocas en las que está completamente seco, incluso que se incendie la turbera bajo el suelo y empiecen a salir esos penachos de humo entre las grietas, que son un desastre ecológico brutal. Bueno, siguiendo con este momento positivo, vamos a hablar de una historia de éxito. En España hacemos muchísimas cosas súper guays si miramos en los rankings, ¿no? Nosotros somos el tercer productor de vino del mundo, el tercer productor de carne de cerdo del mundo. Esto es una barbaridad, ¿eh? Solo estamos por detrás de China y de Estados Unidos, y eso es decir muchísimo, ¿eh? China hace macrogranjas en altura. O sea, son rascacielos de cerdos. Y el tamaño de China, el tamaño de Estados Unidos, nada que ver con España. Antes siempre fue históricamente el mayor productor de cerdo en Europa, Alemania, le conseguimos superar en el año 2017. Somos también el mayor productor de aceituna, el primer exportador de fruto rojo de la Unión Europea, el primer productor de cítricos, ¿vale? O sea que si miramos los rankings parece que somos muy guays. Pero claro, hay otro lado de la historia que es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Y cómo lo hemos llegado? Pues bueno, hemos reconvertido todo aquello que sabíamos hacer muy bien y que teníamos unas condiciones climáticas de agua y demás que nos permitían hacer un producto buenísimo, lo hemos industrializado, ¿vale? Desde convertir estos olivos que os he torrado a todo el que os habéis sentado cerca de mí estos días, con esos olivos que adoro de 3 pies tradicionales que pueden llegar a superar los 100 años y que son maravillosos, pues los hemos puesto en seto,
que consumen muchos más recursos, pero claro, tienes una cosechadora que los va cogiendo como locos, casi no da trabajo, pero da muchísima más producción. Y, por supuesto, hemos industrializado la carne de cerdo, que ahora metemos los lechones en la granja y en 120 días sale un señor cerdo de más de 100 kilos dispuesto al matadero. Los olivos tradicionales vistos con un dron son esto. Tienen que tener una distancia entre ellos de 10 metros. Y los olivos superintensivos, que son los que están plantando masivamente y transformando suelo cada vez más al este de Andalucía, donde parece ser que agua no hay mucha, pero son estos que os habéis visto que es en seto, que están transformando grandes fondos de inversión cogiendo ese suelo. Cuando España entra en el mercado común, aquí de olivar había pues como mucho 100.000 hectáreas, ¿vale?, plantadas de olivar puesto en riego. Y en 2020 el número ya iba por las más de 850.000. ¿Vale? Ahí hay varios gráficos que podéis ver, sobre todo en determinadas provincias como las que son monocultivo, como Jaén, cómo se ha disparado el peso. Bueno, pues vamos a hablar de Aragón, que supongo que también es una de las cosas que nos interesa. Vale, yo voy a hablar de esta parte. Esto está basado también en todo lo que estamos contando, está basado en investigaciones que hemos realizado en Datadista, que tenéis en nuestra página web, y está concretamente lo que nos fijamos viendo el problema, en este caso, del impacto de la ganadería porcina en Aragón, que es la comunidad autónoma donde acumula mayor concentración de granjas, veis cómo ya ha influido, ¿no?, en el territorio, ¿no? Bueno, ahí tenéis una diapositiva. Lo que estáis viendo, por si queréis entender el gráfico, tenemos los puntos rojos son donde están todas las granjas de porcino que hay en Aragón, ¿vale? Las intensivas. Y fijaros que en este caso, parte del trabajo que realizamos fue analizar todas las parcelas de fertilización que hay en Aragón, que estamos hablando de unos 4 millones de parcelas, y lo que hicimos fue analizar cada una de ellas para ver qué cantidad de fertilizantes tenían, ¿no? Y ver que muchas de estas parcelas estaban en una situación de sobrefertilización, ¿vale? Esa situación de fertilización la hemos marcado en rojo en el mapa, ¿vale? Y los puntos negros que hay encima hemos colocado donde están todas las granjas industriales de porcino, ¿vale? Para que veáis que encaja como un puzzle, ¿no? Si cruzamos datos con otras variables, lo que estamos viendo en el de al lado son básicamente las zonas vulnerables a nitratos, ¿vale?, para que veáis que todo coincide, ¿no? Donde está. De hecho, es muy interesante porque al final, en el caso de las zonas vulnerables a nitratos, como son las comunidades autónomas las que lo marcan, si veis el mapa de al lado, veis que hay algunas zonas que deberían marcarlas como vulnerables y de momento no están. Pero eso lo dejamos para otros sitios. Sí, bueno. Sí, perdona, que se me ha pasado. Esto, claro, decís, porque ¿para qué ponen tantas macrogranjas juntas, ¿no?, o tanta granja intensiva? Y aquí lo comentábamos también durante la comida, ¿no? Aquí hubo una polémica, ¿no?, sobre todo cuando Garzón salió en The Guardian criticando este tipo de ganadería y tal, se montó una polémica y al final, como en este país todos los debates son reduccionistas, acabamos diciendo, aquí no hay macrogranjas, yo me voy a la RAE, no veo macrogranja, yo me voy a la legislación, no veo macrogranja, la palabra no está. Entonces nosotros, que ya habíamos hecho esta investigación, lo que explicamos, que además como somos socios del diario.es, que nos ayuda muchísimo, obviamente, a que haya una mayor difusión, explicamos, vamos a ver, ¿por qué nosotros hemos sido capaces de geolocalizar en un mapa perfectamente dónde está cada granja intensiva? Porque las granjas que contaminan, que tienen un determinado número de madres, 750, o número de lechones, 2.000 lechones, contaminan tanto que están obligadas a estar en el registro de industrias contaminantes, como una siderúrgica, como una térmica. Es decir, eres tan grande que contaminas tanto como para que tengas que decir a la administración con cuántos animales tienes, cuál es tu geolocalización, quién es el dueño. Yo creo que eres tan grande como para ser macro. Así que a lo mejor en el diccionario no pone macrogranja, pero digamos que son las más grandes y más contaminantes. ¿Y qué es lo que tienen estas granjas? Lo que siguen es el modelo de integración. Es un modelo que está muy extendido en Cataluña, que de hecho ahora en Aragón, algunas de las más fuertes aquí lo que vienen es porque ya no podían crecer más allí. Ya no tenían más capacidad. Entonces, ¿qué son? En realidad lo que tienen son los dueños de la fábrica de piensos y los dueños del matadero. Las instalan en un punto determinado y lo que necesitan es que todas las granjas estén súper cerca. Entonces se van expandiendo de forma concéntrica en torno a los que son esos dos factores fundamentales de su negocio, el pienso y el matadero. Esto es una carne barata, esto es el negocio de la carne barata.
lo que significa que el coste tiene que estar calculado milimétricamente, que menos gana es el granjero, que lo único que es dueño es un gestor de purines. No es el dueño de los cerdos, no hace nada más que gestionar purines, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos necesitan que el coste de transporte sea muy bajo. Por eso concentran en torno a las fábricas de piensos y los mataderos, cuantas más macrogranjas mejor. Vale, y en Datadista, bueno, que lo comentaremos también más adelante, pero tenemos un lema que dice Ana, que es detrás de los datos zula de zapatos, ¿no? Entonces nosotros hacemos periodismo de investigación, periodismo de datos, pero lo que nos mola es ir hacia donde los datos nos están indicando que hay un problema, ¿vale? Y como bien ha comentado mi compañera, uno de los problemas que hay con el tema de la gestión de los purines es que, por ejemplo, aquí en Aragón inventaron el tema de utilizarlo como fertilizante, ¿vale? El problema es que como están tan juntas y no hay tantas cosas que echarle tanto purín, se está sobrefertilizando. A nosotros nos decían off the record los ganaderos que llevar el purín más de 5 kilómetros de su granja ya no les sale rentable por los propios márgenes que tienen a la hora de estar una integradora, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se va echando el purín una y otra vez sobre las mismas zonas. Si coincide que debajo de esa zona de cultivo hay un acuífero, pues termina contaminando el acuífero por nitratos, ¿vale? Y esta imagen que tenéis aquí, que capturamos en formato, o sea, capturamos con el dron, que levantamos el dron aquí cerca de Tauste, ¿vale? Por si situáis. No fue muy complicada, o sea, como se dice, hay que tener potra de ir a los sitios y conseguirla, ¿no? Pero tampoco fue muy complicada. Fue la segunda vez que fuimos y la pudimos obtener, y básicamente era que, si veis esas manchas negras, es que pocas horas antes habían echado directamente el purín de la macrogranja al lado, ¿vale? Sí, bueno, lo primero es decir una cosa que hemos estado oyendo a lo largo de la mañana que era súper interesante, que es que, claro, hay gente aquí, aparece aquí científicos de diferentes disciplinas que luego ven que no tienen ninguna repercusión en la Confederación Hidrográfica, no están donde ellos esperan, o las administraciones nos hacen eco de cosas que han estado ellos a lo mejor incluso años investigando. Pues, bueno, esta investigación, claro, esto es como un orgullo y me da la gana y me apetece mucho decirlo, pero también tiene su parte mala. O sea, esta investigación fue Climate Journalism Award en la categoría de datos, que es el premio de periodismo climático mayor de Europa, y fue premio de la Asociación de Periodistas de Investigación en categoría de datos en España. Ha estado nominado a los García Márquez. Y en España, ¿vale? Las administraciones no lo han visto. Vale, bueno, ¿cuál ha sido el coste de todo esto? Pues este es el mapa que solemos aprender en el cole, ¿no? Todos los que tenemos esta cara de herida de GB, pues que es el mapa de los ríos, ¿no? Es el que nos hacen aprender. Pero hay una cosa mucho más guay que está absolutamente conectada con ellos, que es el gran secreto del que pocas veces nos hablan, que es nuestro mapa del tesoro, que son las aguas subterráneas. En teoría, en la legislación europea y por derivada en la española, las aguas subterráneas deberíamos cuidarlas como un tesoro, porque el cambio climático ya está aquí, pero además está acelerando. Ya sabían que iba a estar en el año 2000 la Directiva Marco del Agua, y lo que se dijo fue que estos son, digamos, el backup, o sea, la parte que nos va a tener que venir, aparte de que ya hay mucha parte de Europa que riega, que bebe de agua subterránea, además tiene que ser, cuando nos falte la superficial, la que venga a ayudarnos a suplir ese agua. ¿Lo hemos cuidado? Pues, ¿lo hemos cuidado, Antonio? No, esto está basado en los planes de tercer ciclo, ¿vale? Que los estuvimos analizando cuando estaban en su fase de borrador, y el titular, que de hecho esta es una investigación que hicimos junto con Greenpeace, nosotros nos encargamos de todo el análisis de la investigación, es que el 44% de las masas de agua subterránea en España están en mal estado, ¿vale? Básicamente, bueno, aquí lo que tenéis que diferenciar es que, por una parte, tenemos las que están en mal estado cualitativo y las que están las que están en mal estado cualitativo químico, o las que están en mal estado cuantitativo, que es básicamente por sobreexplotación, ¿vale? Y hay masas de agua que tienen en mal estado ambos parámetros, tanto la sobreexplotación como la propia contaminación, ¿no? Lo tenéis aquí en este gráfico, por si lo entendéis mejor. Y bueno, y luego, ¿qué significa mal estado? También se ha comentado un poco esta mañana, o sea que voy rápido. Básicamente, pues es eso, sobreexplotación significa que estás extrayendo más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural. Todo en lo que se considera el mal estado en Directiva Marco del Agua es porque lo ha causado el hombre, o sea, no son causas naturales. Por eso obliga a determinadas fechas de cumplimiento para haber tomado medidas para revertirlo. Pero además,
están súper relacionados entre ambos, lo decían también esta mañana. Si tú tienes un problema de sobreexplotación y tienes unos contaminantes en los periodos de sequía, que son periodos en este país muy profundos y que se van a ir agravando, porque además tenemos un problema que es que cada vez llueve de forma más torrencial, con lo cual permea menos a las aguas subterráneas, se concentran los nitratos cuando hay menos agua. Y eso genera pues, lo que ha estado pasando durante esta última sequía, que en muchos pueblos el problema no es que no hubiera agua, es que había subido el nivel de nutrientes, por ejemplo, de nitratos, que es una de las grandes contaminaciones, y no era potable. Y por eso de repente tenían que recurrir a otras fuentes. Bueno, tenemos unos bonitos mapas porque tenemos males de todo tipo, ¿vale? Hemos extraído tanta agua en los acuíferos, por ejemplo, costeros, que se ha infiltrado el agua del mar y la hemos salinizado, que es otra forma de contaminación porque tampoco es potable. Tenemos problemas cuantitativos, como decíamos, problemas de estado químico, impacto por pesticidas también. Y luego, pues Europa, que tampoco es que haga mucho caso, porque las aguas, todas las masas de agua deberían haber estado en buen estado en el año 2015, no fue. En el año 2021 tampoco ha sido, ya habéis visto, esos datos vienen en el 2021 y la siguiente fecha era 2027, que ya están negociando para que no lo sea. ¿Vale? Entonces, hay ya, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, es muy curioso, porque ya en sus planes, en el plan hidrológico de tercer ciclo, ya reconoce que el 33% de sus masas no estarán en buen estado hasta 2039 y puede que después. O sea, ya ellos mismos han dicho que la ley no la van a cumplir. Sí, bueno, este es el mapa interactivo que hicimos. Perdón. Bueno, esto es un mapa interactivo que hicimos con las masas de agua subterránea. Tú te puedes geolocalizar y así puedes saber cómo es el agua bajo tus pies. O directamente poner el nombre de un pueblo o tal. Entonces lo que te dice es esta masa está en buen estado o mal estado químico o cuantitativo y las presiones que le han afectado. Si ha sido una presión por nitratos, si ha sido ganadería y tal, tú lo puedes ver ahí en ese mapa que te sirve para ver cómo está el agua. Bueno, lo siguiente es la leyenda para que sepáis todas las presiones que pueden afectar todos los tipos de impactos que tienen las aguas subterráneas recogidas en la legislación. Esta es la situación por cuenca, por si queréis ver un poco cómo está. Y un tema importante es una cosa que nosotros lo empezamos a publicar el año pasado y nos sorprendió el impacto de que la gente no sabe esto, que es que en España el 80% del agua que se consume es para la agricultura, ¿no? Ahí lo que hemos hecho ha sido separar estos datos por cuencas, para que veáis que, por ejemplo, la cuenca del Ebro, en la que el 93% de todo el agua que consume la cuenca es para agricultura, ganadería, ¿vale? Y el consumo humano es una cosa muy residual. Y otras cuencas, bueno, pues por ejemplo en Cantábrico o en las cuencas internas de Cataluña, el peso que tiene el agua de beber, el agua de consumo humano es mayor, ¿no? Otra cosa que hacemos mucho en Datavista que nos gusta es mezclar mapas, porque otro problema que tenemos en las administraciones, tanto aquí como a nivel europeo, es que los datos muchas veces tienen una calidad no muy buena. Pero muchas veces cuando juntas mapas te ayudan mucho más a entender, porque por ejemplo las aguas subterráneas están bien medidas, bueno, pues incluso los hidrogeólogos dicen que no. Pero tú ves por aquí, por ejemplo, estas masas de agua subterránea que están en mal estado, las rojas, y en mal estado reconocido hasta 2039 mínimo las que están en negro, que esto sería la cuenca del Guadiana, eso azul deberían ser las tablas de Daimiel. Y entonces este mapa lo cruzamos con el mapa de los cultivos en esa zona. Eso naranja es el viñedo que se ha puesto en regadío. Encaja como un puzzle sideral, ¿eh? O sea, y esto negro, que está en el mismo sitio, son los pozos que hay abiertos en esa zona. Los legales. Los legales, correcto, que son los que pueden estar. Y esto es lo mismo en la cuenca del Ebro, ¿no? Para que veáis que hemos hecho el mismo ejercicio, pero en este caso lo que estamos es marcando cuáles son las masas con presión debido a la ganadería, ¿vale? Y dónde están todas las granjas industriales de cerdo o pollo. Vale, por ir más rápido, bueno, aquí en esto está en Datavista, pero bueno, son mapas de quién ya está dando por hecho que va a estar mal en 2027 y más allá. Y luego una cosa que tiene que ver con la investigación que hemos estado llevando a cabo en el último año. Nosotros decidimos que esto no era decidimos que como no era solo un problema de España, sino que cada vez lo oíamos más en medios europeos, intentar escalar el proyecto de las aguas subterráneas en España a nivel de Europa, ¿no? Porque al final lo que está pasando en la cuenca del Ebro tiene que ver con que en Europa no toman las decisiones que deberían estar tomando porque las normativas emanan de allí. Y lo que pasa en la del Guadiana, lo mismo. ¿Y qué ha pasado fundamentalmente? Bueno, lo que hicimos fue escalar el proyecto, se llama Under the Surface el proyecto completo, y está Le Monde y Standard en Bélgica. Bueno, hay 14 periodistas de toda Europa que cada uno, en base al trabajo que hizo Antonio de datos, igual al que se ha hecho en España, o sea, las mismas masas, las mismas presiones, como la normativa es la misma,
pudimos estandarizarlo y hacer el mismo mapa interactivo. Y cada reportero lo que ha hecho es ir a su zona sobre el terreno para ver qué era lo que estaban diciéndonos los mapas, ¿no? Y en nuestro caso este año nos ha interesado mucho centrarnos en el agua de consumo. Tenemos un problema gigante en este país con el agua del consumo, que es la gran olvidada, que de nuevo por normativa europea debería ser la prioridad en las concesiones. O sea, primero tú tienes que tenerlas de buena calidad, las aguas, ¿vale? Cuantitativo y cualitativo. Y una vez tienes eso, el caudal ecológico lo cumples, en las aguas subterráneas no están sobreexplotadas, no están contaminadas, eso debería ser la partida. Y luego, cuando tú vas a dar las concesiones, prioridad consumo humano, ¿vale? Bueno, nos hemos olvidado completamente de esto. No sé si quieres más o menos comentar los datos. No, básicamente que en España, bueno, por ejemplo, de agua subterránea, el 30% de la población bebe de agua subterránea, sobre todo en partes más de zonas rurales, ¿vale? Que el porcentaje sube. Y nosotros lo que hemos analizado ha sido con los datos del SINAC, que es el sistema de información de abastecimiento humano, donde todos los operadores tienen que mandar sus datos de contaminación, o sea, de análisis de agua del grifo. Bueno, no me quiero poner demasiado técnico, básicamente hemos creado una metodología basada en los últimos reglamentos del SINAC para determinar que en España ahora mismo más de 1 millón de personas viven en puntos que son considerados críticos para la contaminación de nitratos y que las administraciones tienen que poner medidas en sus zonas de abastecimiento para que eso no suceda. En muchos sitios hay plantas de desmitificación, pero básicamente invertir en esto. Y lo que sí hemos visto también que en el año 2022, que es el último año que tenemos con datos, pues en 422 municipios había niveles de contaminación por encima de 30, por encima de 30 ya tienen que tomar medidas, y 171 municipios con una población de más de 200.000 habitantes superaban los 50 miligramos litro, que es el límite que te marca la normativa, ¿no? Esto está muy interesante porque ha salido también esta mañana que preguntaban que en una reunión, que lo diga alguien de Confederación, tiene mandanga, con perdón de la expresión, porque es que preguntan de dónde vienen los 50 miligramos. O sea, es como, ha quedado tan en el olvido que no se sabe de dónde viene el límite de los 50 miligramos litro. Vale. Los 50 miligramos litro es el nivel que establece la OMS y se basa en unos estudios que se hicieron en los años 60, estudios científicos, ¿vale? Que determinaron que a partir de 50 miligramos litro de agua de boca se podía provocar la enfermedad de la sangre azul, es un nombre, globovenia, con la sangre tiene que ver, que lo que tiene que ver es que afecta sobre todo a los bebés, ¿vale? Desde entonces hasta ahora ha habido muchísimos experimentos científicos. En la página web, por ejemplo, de salud del Congreso de Estados Unidos especifica todos los... Y nosotros, bueno, Antonio estuvo hablando con una investigadora en Barcelona, en Europa se han llevado a cabo numerosos estudios que determinan que a partir de niveles mucho más bajos de 50, un consumo habitual de agua por encima de determinados niveles mucho más bajos de 50 ya provoca cáncer colorectal, cáncer de riñón, es decir, y ya hay suficiente literatura científica, comprobación entre pares y todo el proceso. ¿Qué ocurre? Que la OMS no cambia a los 50, porque hay mucha presión para que no se haga. ¿Qué han hecho los países, por ejemplo España en 2023? Sigue considerando que el punto en el que se considera que ya no es legal para consumo es 50, que es lo que dice la OMS, pero en 2023 modificó la normativa sobre consumo de agua potable y a partir de 30 miligramos litro los municipios tienen que tomar ya medidas, porque ya saben que afecta. Con lo cual, los que llaman, no es que sea no potable, pero llaman punto crítico, ¿vale? Y ese es el mapa que hemos hecho nosotros dentro de la investigación de Ander de Soifes. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque todo lo que tienen los desastres de España tienen que ver con aguas subterráneas. Doñana, el Mar Menor, las tablas de Daimiel, y no solo es un problema de beber, que en la loma de Úbeda en Jaén han sobreexplotado tanto los pozos que ya no pueden regar el olivo que pusieron en riego. Y el problema es que dar marcha atrás no se puede. Tú el olivo le puedes convencer si es de secano que sea de riego y multiplica por 5 la cosecha, volver para atrás no es tan fácil. Aquí tenéis el mapa, ¿no? Bueno, esta es la réplica del mapa europeo. Vale, con los países que hasta ahora han estado dando datos. Este mapa se irá actualizando conforme más países vayan enviando sus datos, ¿vale? Lo actualizamos rápidamente para que veáis la situación. En cada país pues, hay un problema. Os recomendamos que si queréis ver, entréis en la página web que tenéis ahí, que está los temas publicados de todos los medios que participamos en esta investigación, ¿no? Y aquí tenéis bueno, la situación de España con el tema de lo que estábamos comentando antes de los sitios donde se ha superado los 30 miligramos litro o por encima de 50 en el último año. O sea, en 2022 que es el que tenemos datos. Y para que veáis que todo, como hemos repetido, encaja como un puzzle, veis al lado los puntos donde se han superado esos niveles
y lo hemos sobrepuesto sobre la situación de las masas de agua subterránea que tiene contaminación por nitrato, para que veáis que es que encaja. O sea, si tiene contaminación por nitrato, el que está arriba y bebe de ese agua no la puede beber. Vale, pues vamos a terminar ya, simplemente porque os quiero poner un vídeo y si no... Nosotros lo que hacemos, decía Antonio, después de los datos suela de zapatos, es un lema de Datadista, suena fatal y como muy tonto, pero es que funciona así y lo que significa es que donde vemos que hay un problema nos vamos allí. Somos los mayores contaminantes de este país con el coche, pero es que hay muchos sitios donde no se puede llegar de otra manera, sobre todo los pueblos con problemas, y nos hemos estado recorriendo España allí donde tienen graves problemas de agua potable y bueno, incluso en aquellos donde no se mide, porque es que la zona gris que veis ahí son pueblos que no están dando ni siquiera los datos de cómo está su agua. Y el mapita que veis aquí, que es de Burgos, esto es un grupo de científicos loquitos de la Universidad de Burgos que por su cuenta y riesgo para probar materiales que supieran capturar los nitratos en agua potable, lo que hicieron fue vamos a hacer un llamamiento para probarlo con agua de verdad de los pueblos. Todo el mundo estaba tan asustado con lo que estaba pasando con el agua que empezaron a llegarle por cientos las muestras. Se generó una polémica increíble, los han amenazado, las administraciones estáis haciendo más mal que bien, estáis creando polémica, no estáis midiendo bien. Claro, tú tienes que ver a los científicos de los que os estoy hablando. Y el cacharro donde lo miden, dice a mí, que esto es de primero de grado de química, me van a decir que no mido bien los nitratos en agua, como si esto requiriese tener algún... Y entonces los puntos rojos son donde han aparecido niveles de nitratos incluso de 150 miligramos litro, teniendo el certificado de potabilidad el ayuntamiento, y la gente lo bebe. Nadie es consciente de qué es vivir sin agua. Y nuestro pueblo durante 7 años no pudo beber agua. No es directamente que tú no puedas beber agua del grifo, que evidentemente no puedes. Es que tú no te puedes comer una manzana o una pera lavada del grifo porque ese agua te envenena. Con el agua embotellada lavábamos las ensabaladas, hacíamos los macarrones, hacíamos todo. Y tienes que guisar y tienes que arreglar los bichos y todo, pues es cuestión de preocuparse. No se puede dar ni a los animales el agua, no se puede ni cocinar con ella, porque si la cocinamos lo que hacemos es evaporar el agua, pero los nitratos se quedan en el caldo, en la sopa, por lo cual lo que estás consiguiendo es subir la concentración de nitratos en el agua. Los bebés, cuando están bañándose, les entra agua en la boca, se chupan las manos, chupan los juguetes. Tengo un compañero en la plataforma que sus bebés han sido bañados con agua embotellada. Calentabas el agua y los metías en un barreño y los bañabas. Así en el siglo XXI. Es que ni el mínimo gesto de poderte lavar los dientes no lo puedes hacer. Pero es que estaba contaminada y que no se podía beber. El problema que tenía es que tenía los nitratos muy altos. El máximo es 50 y lo hemos tenido en 80, en 90, en 70. Bueno, los nitratos del agua nos han llegado a dar, en algunos análisis, en algunos municipios, más de 200 de nitratos, cuando el máximo es 50. Así que estamos más de cuatruplicando la cantidad de nitratos. Esta es una zona de abastecimiento muy pequeñita, que son aproximadamente un centenar de vecinos, los que se abastecen de un pozo subterráneo, en una zona ya afectada históricamente por nitratos. Es una zona conocida como la Llanada Alavesa, donde hay bastante actividad agroganadera, y entonces el uso de fitosanitarios y abonos pues, ha llegado a afectar al acuífero, ¿no? A la calidad del agua del acuífero. Por más análisis que hacemos y más fuentes que analizamos, salen todas con nitratos. Los nitratos es algo que no debería estar en el agua de consumo humano. Y es algo que ya se ha demostrado que está produciendo graves problemas para la salud. Se nos ocurrió que podíamos hacer un pequeño llamamiento a través de las redes sociales para que gente que estuviera preocupada por el problema nos trajera muestras de diferentes puntos de la provincia de Burgos para que nosotros midiéramos esos nitratos. Pensábamos recibir unas 20 o 30 muestras y ya vamos por unas 400 muestras que hemos medido de grifos, fuentes, manantiales, arroyos, etc. Todo esto no hubiera sido necesario si esos datos, por ejemplo, fueran públicos. Es posible, lamentablemente, tener un informe favorable de potabilidad del agua y tener niveles de nitratos de 150. Eso está pasando. Bueno, aquí había todas las semanas manifestaciones. Tenemos las camisetas y todo. Veníamos por las tardes. ¿Tenéis agua potable y de calidad en vuestros grifos? ¡No! Pues cuando la respuesta sea sí, acabaremos las concentraciones. Estamos en un sitio en el que subir el Alto de Bocos y luego ir hacia Espinosa, todos esos trazados son muy importantes dentro de las rutas ciclistas y entonces hay que aprovecharlas todas. Así me gusta, los vecinos ahí protestando en la vuelta ciclista. Aquí estamos cuando son las 12 menos 25
Destacamento del Alto de Bocos en plan guerrero. Que vivíamos rodeados de plástico y que éramos sucios. Durante otra manifestación pedimos a nuestros vecinos que guardaran durante una semana el plástico que consumían y lo trajimos a la plaza. Hicimos una montaña de tal calibre que luego no podíamos volverlo a meter en los contenedores. Tenemos el grifo y no tiene agua, ¿para qué cojones los queremos? Claro, es así de claro. Pues muchas gracias. Gracias. Seguimos ahora nosotros, ¿no? Venga. Gracias. Muy chulo. Bueno, nuestra presentación será mucho más corta porque ha sido espectacular. Primero, pediros a todos disculpas, ¿vale? Porque no hemos podido estar esta mañana. Teníamos, muchísimas cosas a las que atender, tanto Roberto como yo, y nos hubiera encantado estar esta mañana. Así que si alguna cosa, por lo que sea, se ha dicho, no importa, paradme y me decís lo que penséis. A ver, nosotros estamos aquí justamente porque creemos ser conscientes de todo lo que habéis explicado y lo que queremos es poner nuestro granito de arena, es decir, en qué podemos ayudar, ¿vale? Es decir, estamos completamente de acuerdo en que el problema es muy grave, entonces a lo mejor lo nuestro es un poco más técnico, pero es justamente para deciros las cosas que podemos aportar y cómo podéis, entre comillas, utilizarnos, ¿no?, para justamente poder mostrar cosas de una forma más, a lo mejor que lleguemos a más gente, no sé. Empezamos a trabajar, por eso digo que igual me repito mucho, con Danilo, con Rusé, con Blanca, Laura y por supuesto Carlos y Asun. Tradicionalmente veníamos, por eso digo, no me quería repetir, pero veníamos trabajando ya hace 2 o 3 años y una de las cosas que veíamos que había funcionado bien era intentar abordar los problemas, pero desde un punto de vista de conectar artísticamente. Entonces, en un principio, hablando con Carlos... ¿Sí? No sé. Ah. Bueno, la pondremos así. ¿No puedes presentar abajo? Sí, pero pongo modo presentación. Sí, no. Está ahora en la principal. Es que como estuviese finalizada, Roberto. Bueno, pues si no la pongo en modo... Ya está en la otra. Que tampoco me deja. Vale, bueno, pues yo os voy explicando. Ahora veréis los iconos. Entonces, básicamente, desde hace 20 años, empezamos a trabajar en una plataforma donde los datos se expresaban todos de forma de grafo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Es decir, nosotros siempre pensamos en todo en forma de red. Y todas esas redes están relacionadas con muchas redes. Entonces, lo que hemos ido haciendo es desarrollar una tecnología donde es muy fácil poder conectar esas redes a la hora de visualizar. ¿Cuál es nuestro principal hándicap o problema? Que no conocemos los datos, es decir, los límites, de decir cuál es la información importante para mostrar. Hacemos pruebas, pero no sabemos si esas pruebas pues, tienen sentido o no tienen sentido, es decir, necesitamos expertos del dominio. Entonces, claro, hacemos muchos casos, pero lo que queremos es conectar con la gente, es decir, con la gente que entiende del tema, para que nos diga, hasta aquí, esto es lo que tienes que mostrar, lo tienes que mostrar así. Entonces hemos estado, por eso digo que queda un poco esto muy friki, ¿vale? Pero el resumen de todo eso es que podíamos atender a una cosa que nos había pedido Carlos, que es, los datos que se generan en tiempo real, ¿me los puedes mostrar en tiempo real? Entonces la idea era que sí, es decir, hemos estado trabajando en una cosa que tiene Google, ¿vale? Que es los collabs. Y entonces, ¿vas a hacer la demo?
Sí, sí que Vale. Entonces, ¿la gracia cuál es? La demo, pero bueno, de esto, Sí, de esta parte. de esta parte, sí, exacto. Entonces, lo que tenemos es que podemos cambiar en tiempo real todos los datos que ahora mismo generan, ¿vale? De cualquier sitio, los podemos procesar en tiempo real con los límites que nosotros queramos, cambiarlos. Y entonces lo que nos pidió Carlos es, vale, pero lo que sería chulo es que no mostréis puntos, es que mostréis otra cosa. Y yo le dije, pero ¿qué me estás contando? Y entonces ahí fue, bueno, por eso veis cosas raras como calaveras y hojitas de colores, ¿vale? Porque le dije, pero Carlos, dime qué quieres que ponga. Me dijo, no sé, sé creativa. Y yo, bueno, vale, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, por ejemplo, nosotros vivimos en Mollerusa. Bueno, nacimos en Barcelona, estudiamos en Barcelona, pero claro, la Universidad de Lleida es donde conseguimos trabajo y es lo que tiene. Y fijaros cómo estamos rodeados de calaveras. Calaveras es, conectando con la presentación anterior, exacto. Es más de 150 miligramos. Exacto, de agua subterránea. Bueno, ya podéis imaginar qué pasa ahí. Y ¿no? de fuentes oficiales del H. Exacto. Entonces, bueno, si quieres mostrarles un poco la demo, la idea es que veáis que se puede tener todo en tiempo real, cambiar todo en tiempo real, mostrar las cosas como queráis, si queréis añadir calaveras o cualquier cosa que os ocurra también. O sea, la idea es nos ponemos al servicio vuestro, ¿vale? De quien quiera, estamos abiertos, que es lo que intentamos hacer nosotros, para que todo el trabajo que hagamos en la universidad, por favor, no se quede ahí como ejercicios surrealistas, sino que llegue al público, que os podamos ayudar con cosas chulas, con formas de comunicar cada vez, pues eso, ¿no? Mejores. Entonces, todas las cosas locas, que eso es lo que me gusta mucho, bueno, claro, he trabajado más con Carlos, me dice, pues me mola, ¿vale? Eso por una parte. ¿Querías enseñar algo más? Bueno, y esta otra parte, un poco para ilustrar de lo que basamos, ¿no? Son lo que estaba también basado en el mapa anterior, pero aquí es una herramienta en la que no tenemos que hacer nada, ¿eh? Digamos que ya consume los datos y ya nos prepara visualizaciones automáticamente. En este caso también, partiendo de datos del H de los análisis de aguas subterráneas, los convertimos a un formato, digamos, en el que le explicamos un poco al ordenador, ¿no? Lo que significan esos datos. Exacto. Y lo bueno es que luego lo podemos pasar por esta herramienta que nos construye las visualizaciones a partir de esos datos automáticamente, sin que tengamos que hacer nosotros nada, ¿no? de programarlo ni nada por el estilo, ¿no? Y tenemos por aquí también, si queréis, una demostración que es totalmente interactivo, ¿no? Podemos filtrar. Aquí, por ejemplo, he cogido las medidas que hay de aguas subterráneas de este punto en concreto, ¿no? Villanueva de Gállego. Tenemos aquí todas las medidas de diferentes tipos que se han generado y podemos darle a que queremos generar. Bueno, ahora tendré que volver a hacerlo. Pensaba que se me habría quedado. Vale, lo que queremos mostrar. Y nos generará el gráfico. Vamos a mostrarlas todas. A ver si me funciona. Hace efecto aquí. Es demo, es efecto demo, pero funciona. Y lo queremos mostrar como líneas. Vale. Vale, aquí tenemos de diferentes medidas, ¿no? De aluminio, supongo que por aquí más abajo estará también de nitratos, de cobre, de cromo, ¿no? Toda la información de la que disponemos. Muchas veces la barrera es cómo la consumimos, es una de las líneas en las que trabajamos, ¿no? Intentar hacer fácil, bueno, relativamente fácil, ¿no? Porque como habéis visto antes que con Datadista pues hay mucho trabajo ahí detrás, pero claro, bueno, el primer paso... Que no se ve, que ahí veis un mapa, pero para hacer el mapa no es tan fácil, se han peleado con los datos muchísimo, exacto, ¿no? Pues intentar pues ponerlo un poquito más al alcance de pues personas que no tienen el conocimiento que tienen ellos. Vale, y si quieres ahora te paso a la otra parte ya más artística, ¿no? Sí, esta es una parte un poco más surrealista, ¿vale? Que era aprovechar los datos que nos dan, ¿vale? En el Instituto Geográfico de Altura, con las alturas, trabajar con el relieve. Es como podemos explicar la historia del río, es decir, cómo fue, cómo ha evolucionado, qué cambios hizo, cuál era esa forma, ¿no? Y entonces había un proyecto que habían hecho en Estados Unidos que me pasó Carlos y me dijo, ¿puedes hacer algo así, pero en España? Y dije, pues no sé, lo intentaré. Entonces, tenéis a la izquierda arriba, toda la parte de arriba es la salida de Zaragoza, del Ebro, ¿vale? Y lo que estáis viendo es la bajada del Ebro y fijaros que hay un punto
¿vale? Y que esas cosas me parecían muy interesantes, que cambia de ese rojo a un blanco bastante intenso. Lo que estamos viendo ahora es altura. Es decir, lo que nos pasa normalmente es que una 2D solo vemos, ¿no? Una representación 2D, solo vemos los datos en 2 dimensiones. Claro, la gracia ¿cuál era? Es, en 2 dimensiones podemos dar idea de esa diferencia de alturas. Pues ahí tenéis lo que es la presa de Pina. La presa de Pina de Ebro, que hace ese cambio de altura del agua. Entonces podemos ver rápidamente lo que ha pasado ahí, que hay un cambio de agua muy bestia, de altura. Y luego, si os vais fijando en la parte de arriba, también se van mirando pues, los meandros, es decir, zonas que fueron meandros antiguos del Ebro, en todo aquello que se ve un poco así como ondulado. Pues, todas esas ondulaciones, ¿no? Son antiguos cauces del Ebro. Fui trabajando con diferentes colores, yo le iba preguntando, Carlos, ¿cuál te gusta más? Y luego al resto del equipo, ¿cuál os gusta más? Y me decían, bonito. Digo, ya, pero ¿cuál pongo? Bueno, en eso tengo que reconocer que no me ayudaron mucho. Bueno, Carlos luego me dijo, bueno, podrías mezclar este con este, y al final elegimos uno. Vale, esto es otra prueba de... En esto que os explicaba, intentar, porque digo, bueno, el río no está solo, podemos coger también las alturas y sobre todo en la naturaleza fractal de las cosas, podemos incluir también la naturaleza fractal de lo que les rodea, que en este caso son las montañas, y entonces empecé a experimentar con este tipo de gráficos. Vale. Esta es otra idea así como rocambolesca, que no es exactamente trabajar con el mapa de alturas, sino que es otro tipo de mapa que tienen de modelos en la ING, que es si podía dar la idea del río como muy orgánico y como las manchas, ¿sabéis como cuando hacen un rayos X que se ven las manchas como diciendo eso, ¿no? Es donde aparecen cosas raras? Pues esta es la parte del Segre, ¿vale? Y la mancha, esa azul chunga de ahí abajo a la izquierda, es Lleida, ¿vale? Por eso parece como un aspecto así fantasmagórico. Otra. Y ya, por eso os digo que yo es que voy muy rápido. Y en esta era, fijaros, la idea de, se ve muy bien cuál es el cauce, pensar que aquí también sí que es alturas, por eso esa diferencia de color. Cada vez que el color es más claro significa que la altura es menor, ¿vale? Toda la parte que está cada vez más oscura es altura mayor, ahí sí que estamos hablando de modelos digitales del terreno. Entonces lo estuve mezclando para que, fijaros que las formas redondeadas, antiguos cauces del río, ¿no? Como son así, muy redondeados y tal, y cómo se ve la parte de Lleida del Segre, la del medio, que es tan recta, ¿no? Como esa parte que ha hecho el hombre, la parte como que si quisiese dominar al río, la de modificar al río, la idea de artificialidad. Bueno, ya os digo que es artístico también, que a lo mejor también es como una idea de olla, ¿no? Pero en el proyecto estábamos buscando mezclar esas dos cosas, datos muy técnicos, pero también con esa vertiente artística de conseguir pues dar mensajes, pero utilizando diferentes formatos. Y es que no me enrolló mucho, ya está. Y esa es la última. Esta es la última. Ya está. ¿Alguna pregunta? Sí, lo dejamos aquí, ahora ya si queréis intervenir, preguntar. Porque has dicho IGN. Sí. ¿Eso es? Que han dicho que no digamos siglas. Ay, es verdad. El Geográfico Nacional. Instituto Geográfico Nacional. Es verdad, no me he dado cuenta. Sí, ¿acaso nos sentamos mejor allí? Sí, ¿nos sentamos ahora? A ver. O si queréis que enseñemos algo. Vale, pues desconecto. Bueno, pues muchas gracias. Que ahora vamos a hacer un poco el tsunami de preguntas, ya que se han ido reteniendo durante la escala de la mañana hasta ahora. Como casi somos más ponentes que sillas, os invitamos a que vengamos aquí. Tenemos un micro para compartir. Vamos a dar un micro a público y otro micro aquí para contestar. Entonces, nada, os invitamos a los ponentes de la mañana que subáis ahora aquí con nosotros. Silla. Sí. Nos ponemos de pie nosotros. Sí, ¿no? ¿Qué hacer?
¿Qué hacemos entonces? No, iba a ponerlo aquí atrás. Vale, ¿dónde las ponemos? Aquí, nos pongamos en fila. Disparar, pero no. Sí. Disparar, La pero- dejo aquí en un rincón, que no se vea cariño. mucho. Yo me pongo aquí. Ponte tú. Tú, protagonista. No, pero da igual, yo prefiero estar en una esquina. Sí, parece una ejecución. Pues casi Es que un sí. formato bastante contra la pared. Es Los una dedos forma de más- acorralamiento. más en círculo, ¿no? Así. Que mira, para los que somos ya... Da igual. Bueno, sí, así. Bueno, a ver. A eso da la vuelta. Al juego de las sillas. Cuando pare la música, contesta el que esté en el centro. Exactamente. Bueno, así, ¿no? Yo creo. Da igual, da igual. Total. Dicen que es bueno para la salud, ¿no? Estar de pie. Que bueno, si queréis un poco podemos empezar. Sí, a ver, ya se levantan las manos. Sí, pues a ver, Ramón, dale duro, dale. Ahí. Vamos, vale. Sí, sobre ese tema de la conectividad rota, ¿no? Ahí he hablado. Y el único que ha hablado de un tema que me interesa especial, aparte del tema de los sedimentos, es Josep, nuestro arrocero de confianza, ¿no? Y es el tema de, bueno, es verdad que hemos hablado de ríos, pero hemos hablado muy poco, sobre las personas hemos hablado muy poco de los seres vivos que viven en los ríos, ¿no? Yo soy muy bichero, me gustan los bichos, y hay un bicho en particular que me encanta para explicar bien este tema, y si me lo cuento, de la conectividad rota. Y es un bicho que era el bicho más abundante en todos los ríos europeos, desde las cabeceras hasta las desembocaduras de toda Europa y también, por supuesto, del Ebro y todos los ríos de España. Y es un bicho que en 70 años prácticamente ha desaparecido totalmente de las cabeceras, de los tramos medios, y aún quedan un poquito de los tramos bajos, ¿no? Este bicho es un bicho que tiene que ver, que yo sé, ayer hablábamos de él, tiene que ver con algo importante o que era importante antes cuando nos comíamos los bichos que vivían en los ríos, ¿no? Y en este caso es el caso de la famosa, o fue famosa en su tiempo, anguila, ¿no? La anguila era un animal que vivía en todos los ríos de Europa, ahora ya no vive y a nadie importa nada que haya desaparecido absolutamente por un montón de causas, ¿no? Una es, por supuesto, las presas, las 200 presas que cierran y que rompen físicamente la conectividad vertical del Ebro. Y otras causas es la contaminación. Cuando a veces se hacen análisis de contaminación de la carne de la anguila, a veces se ha hecho del siluro en las partes bajas, pues da niveles de metales pesados altos y hacen que esa anguila no sea conveniente, ¿no? La anécdota ahí que me contaba ayer Josep es que la demanda de anguilas en el delta sigue siendo alta y ya no hay tantas anguilas en el delta, aparte de no haber ninguna en la parte alta, y lo que están haciendo es, o ironía, o fenómeno insostenible, es traerlas de la Camarga francesa, ¿no? Porque no hay, ¿no? Y claro, eso es aceptable. Y ya me cayó otra anécdota que me gustaría contar también con este tema y pensando en los nitratos y en los acuíferos. Es que hace un año, entrevistando a un experto en acuíferos de un pequeñísimo río, en este caso era del Duero, del Zapardiel, pues el acuífero del Zapardiel era un acuífero muy rico. Entrevisté a agricultores, entrevisté a expertos. Era un acuífero que hasta los años 30 prácticamente estaba a cero, es decir, provocaba una gran inundación en todas las zonas de Medina del Campo. Era una zona rica, la gente pescaba los peces y las anguilas que había en ese inmenso complejo lagunar. Y ahora ese acuífero está a 70 metros por debajo de la tierra. Entonces yo entrevistaba a agricultores y que eran los que se habían cargado o se habían bebido el acuífero para plantar, o anécdota, para plantar, durante 30 años habían estado viendo el acuífero y lo habían hecho para plantar remolacha azucarera, ¿no?
Y los mismos agricultores me confesaban ellos que habían sido un poco piratillas. Habíamos sido un poco piratillas y teníamos aquí tropecientos mil pozos y nos hemos cargado el acuífero. Hasta tal punto se habían cargado el acuífero que ahora habían llegado a una capa de tierra que tenía arsénico y ahora las aguas eran arsenicales y esa agua no era apta para seguir regando, en este caso ya no remolacha, que ya no es negocio, sino otro tipo de productos agrícolas, ¿no? Y el técnico me contaba que incluso aunque dejaran de regar y regasen cero de ese acuífero, tendrían que pasar 70 u 80 años para que el gran acuífero del Zapardiel se recuperase, ¿no? Entonces yo pregunto ahí a todos los expertos hasta qué punto eso es aceptable, eso es sensato, eso es sostenible y también a los técnicos que han presentado los datos me gustaría mucho que se presentaran datos sobre ese tipo de seres vivos, ¿no? ¿Qué ha pasado con la anguila? Como de pronto estaban todos los ríos, ahora no está. Y quien dice la anguila dice el sábalo, o dice el barbo, o dice la trucha, o dice todos los macroinvertebrados que había en nuestros ríos y que las ranas que decía, y que ahora ya no existen. ¿Hago yo? No sé, yo me gustaría comentar una cosa por lo que has comentado. Es que además hablabas del Duero, me parece súper interesante porque nosotros con gente en la zona de Segovia, el río Cega, tiene un problema que es que en realidad las aguas subterráneas deberían ser como el refuerzo de las superficiales cuando falten. Las hemos sobreexplotado tanto que le hemos dado la vuelta. Entonces, pueblos que bebían de agua subterránea la están llevando canalizaciones de la superficial. El problema del Cega ya es loquísimo, tú dices, en la zona que comentabas, que el acuífero está sobreexplotado y es una cosa que pasa en Segovia y en Ávila, en muchos sitios se han removido las capas de arsénico y hace que el agua no sea potable. Pero el problema en el Cega es que en la comarca del Carracillo es todavía mucho más loco, porque lo que hacen es que como el acuífero lo vaciaron, lo llenan con agua del Cega para en la época de riego volver a sacar el agua del río, del acuífero, porque ya tienen las canalizaciones hechas, y los pozos. Entonces lo que están haciendo es todos los años rellenan con agua del río y hay un problema que es que ya el Cega empieza a dar problemas. O sea, lo que estamos haciendo es, en lugar de que el agua subterránea haga de respaldo, nos estamos cargando la superficial porque nos hemos cargado la subterránea. Y la gracia es que han convertido esa zona en una zona de gran plantación de fresas. Que era empezaron con la remolacha, el maíz, era como lo típico allí, que ya demanda mucha agua. Pero ahora son las fresas que hacen, digamos, el plantón para después llevarla a Huelva, que es donde ya crece gorda. Yo hablé con el técnico de la Confederación porque compré unas fresas de Segovia. El micro. Y me dijo él, que sabía que había hecho la analítica del agua, dice, ni se te ocurra comerte una fresa Claro. del Carracillo, que son las fresas, se pone más ricas y que más ventas están teniendo, porque estaban cuajadas por supueso, de metales pesados, de todo tipo de venenos, y dije, ni se te ocurra. El propio técnico de la Confederación. Preguntaba si era lógico, mira si es loca la cosa, que lo que se entiende cuando tú sobreexplotas algo y haces negocio es que haces un efecto llamada. En lugar de limitarlo, lo que hace es que viene mucha más gente a plantar fresa. Entonces, en el año 2006, que habían hecho esto de inyectar agua en el acuífero, se dieron cuenta que para toda la gente que había venido a plantar la fresa ya no había suficiente agua con esa que inyectaban en el acuífero. Y entonces pidieron una modificación legal para que aguas abajo en el Cega, el caudal, en lugar de ser de 6.900 litros por segundo, como estaba establecido por ley, de 6.900, he dicho, dejarlo en 1.500. ¿Y qué dijeron las administraciones? Que sí, pero está suspendido ya. ¿Por qué? Porque había una hidroeléctrica al fondo del río y solo cuando otro dinero compite con un dinero, la hidroeléctrica dijo, si llega un momento en que en sequía no llega el agua suficiente, a lo mejor la turbina no funciona. Y gracias a que había otro interés económico, se suspendió lo de los 1.500. O sea que sí, esa zona es... y no es lógico. Con lo cual, efectivamente, es lo que yo decía esta mañana, ¿no? Que al final es el único cosa que entiende el sistema operativo, ¿no? El dinero es el único que entiende, de momento. Y lo demás lo vamos incorporando, pero a través del dinero, como sea. Y en cuanto al tema de subterráneas y superficiales, es un tema muy antiguo y esto también tiene mucho que ver con este país. En concreto, siempre se han gestionado de forma diferente, como si fueran dos aguas distintas. Y por circunstancias históricas absolutamente concretas de España, porque en otros países no es así, pues los ingenieros se dedicaban al agua que está arriba y los de minas a lo de abajo. Y entonces eso era como dos mundos y hasta nuestros días todavía queda esa inercia que no se puede quitar.
Por ejemplo, a diferencia de ese caso, donde efectivamente se han visto obligados, cuando se plantea, alguna vez se planteó aquí, la posibilidad de inyectar agua en los acuíferos para usarlos como embalse en el plurianual, que no me lo he inventado yo, que es que en California ya lo están haciendo, pues te miran como diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Esto es una locura, hablan de que si la... Entonces se acuerdan de la calidad, dice, pero estás metiendo agua de mala calidad abajo. Bueno, pues digo, si está cayendo ya igual. Pero bueno, es igual. Pero es una esquizofrenia total. Y cuando dices, al final sí que es verdad que en el último plan hidrológico se ha nombrado este tema y ha dicho, no, vamos a verlo todo en su conjunto y tal, pero las grandes cuentas de las concesiones están hechas con la superficial y otro va como una cuenta B, una cuenta aparte. Es así. Y en cuanto a la biodiversidad, las anguilas, la biodiversidad es uno de los problemas ambientales quizá el menos comprendido por la población en general, la disminución de biodiversidad. Y mira que son incomprendidos los otros, pero este es el más incomprendido de todos con diferencia. No se ve que la biodiversidad sea un problema, y esto todas las encuestas lo dicen. Nadie dice, ¿cuál es el problema ambiental? La biodiversidad. Nadie lo nombra porque es muy difícil de entender y porque nos acostumbramos. Ya nos hemos acostumbrado a que no hay anguilas. Y entonces no es un problema, pues no hay anguilas, está. No se ve eso como... No hay una preocupación por la biodiversidad social. Más que los técnicos dicen que sí, pero la sociedad no se ha enterado de eso. Bueno, ya que nombrabas el Zapardiel, del tema de biodiversidad no voy a comentar porque no es lo mío, pero en el Zapardiel hay un proyecto ahora, LIFE, Sur del Duero, que está en el Zapardiel, el Trabancos y el Arevalillo. Hay, por ejemplo, eran ríos que eran temporales y ahora son efímeros, es decir, que al bajar tanto el acuífero, digamos que el agua superficial ahora es solo unos días al año, en lugar de ser toda la época, ¿no? Prácticamente todo el invierno, toda la primavera, como era antes, ¿no? Entonces, claro, es un problema grave. Luego, son unos ríos muy interesantes porque son de arena, porque bajan de gredos. Entonces, claro, a veces la tipología fluvial, el hecho de que sean efímeros o no, o que sean temporales o no, y el sustrato, que sea de arena o sea de gravas, ¿no? Pues en este caso, pues da también un funcionamiento diferente. Y tiene sus problemas. Entonces, en este proyecto LIFE, que llevan ya varios años, no han sido capaces de encontrar ninguna solución para el problema que comentas. Y solo hay agua, por ejemplo, permanente en la depuradora de Medina del Campo, es decir, aguas abajo de Medina, donde además hay un tramo anastomosado súper bonito, porque es bastante excepcional, incluso a nivel peninsular, pero que ahí no debería tener tanta agua como tiene, ni tanta vegetación como tiene, y precisamente está provocada por la salida del agua de la depuradora, ¿no? O sea, está todo alterado también. Sí, como anécdota es que Medina del Campo ha encementado la parte del río que pasaba por el pueblo y claro, todos los años, o casi todos los años, se inunda el pueblo. Y entonces los vecinos, el alcalde no entiende por qué se inunda el pueblo. Y claro, tienes que decir, no, es que por aquí pasa un río y pasa un río, cuando llueve mucho, pues el río sigue pasando. Entonces inunda medio Medina del Campo y cuando vas a ver el río es una hondonada de cemento que va por una calle. Y claro, en eso han convertido el río en ese pueblo. El tema de los ríos secos, pues no dejan de ser ríos. Eso es si hay problemas de conocimiento en los ríos secos tenemos mucho más. Bueno, buenas tardes. Es un lujo contar con tanta gente de diversas disciplinas hablando de la misma historia. Yo creo que esto es el futuro, ¿no? Como vamos. Querría hacer una pregunta a quien sepa del tema. En el año 2002 salió la Ley de Protección y Control de la Naturaleza, de la Contaminación, en la que surgió la figura de la autorización ambiental integrada y con ella también un concepto de valor límite de emisión. A partir de esa fecha, todas las granjas de cerdos de X cabezas tenían que estar sometidas a una evaluación de impacto. Muchas se empezaron a presentar con una cabeza menos en los papeles, con lo cual se aprobaron muchísimas granjas con una cabeza menos de la que se considera macrogranja, pero también estaban estas otras que tienen una cantidad superior. A lo que voy es que había un concepto que no pudimos entender por qué no se aplicaba, que es el de valor límite de emisión, que quería decir, la intención, el espíritu era
que en una zona dada, cuando ya hubiera un exceso de un contaminante concreto, no se permitieran más industrias de ese tipo o más granjas de ese tipo. Estuvimos en varios foros intentando levantar y hacer que ese dato se respetara y se trabajara, y no hubo manera. Y era el importante para que no pasara esto, para que no estuvieran concentradas tantas granjas en puntos concretos, ¿no? y evitara la contaminación por nitratos. Entonces, bueno, pues si sabéis responderme a esto. Y otra pregunta, en el tema de la economía y el medio ambiente, es muy complicado, pero yo hemos intentado entender cómo o qué estrategias podría haber para que, gracias a esos cálculos que hacéis del valor del medio ambiente pasándolos a euros, podríamos entrar en este sistema que entiende que el valor del dinero es lo importante. Pero yo ya dudo si deberíamos dejar de dar cabezazos contra la pared y dejar de intentar ponerle un precio a la naturaleza y entender que somos nosotras las que tenemos que organizar nuestras formas de vida. O sea, que sea la naturaleza la que nos imponga a nosotros una capacidad, unos límites y una historia, ¿no? Entonces, eso es más difícil aún. O sea, ya era difícil lo vuestro y esto es más difícil aún. Pero es que yo no sé por dónde se puede tirar para encontrar ahí una fórmula de diálogo con lo económico. Gracias. Yo si quieres te respondo a la primera pregunta. Nosotros esa misma pregunta la hemos hecho a altas instancias del MITECO. Al secretario de Estado de Medio Ambiente, que tampoco si la entrevista salió publicada. Sí, y nos dijo que sí, que le van a mirar, ¿no? A ver, el tema es que... Sí. Bueno, el tema del año 2002 es totalmente, digamos, adrede. De hecho, ha habido todo un movimiento de concentración de determinados sitios, incluso en los entornos de Red Natura 2000 o zonas especiales de protección de aves, donde lo que ocurre es que, claro, como se contabiliza por cada unidad de macrogranja, no por el sumatorio de toda la contaminación de las que pueden estar afectando a la misma zona especial o zona protegida, pues entonces ocurre ese problema que tú estás comentando y nosotros lo preguntamos y lo iban a introducir ya en la ley. ¿Tú lo has visto? Sí. Claro, no, es que, o sea, quiero decir que ellos saben que está el problema y saben que lo tendrían que arreglar, con lo cual es totalmente intencional. O sea, nosotros estuvimos y están acelerando las autorizaciones de macrogranjas en zonas donde una vez entre en vigor esto, en caso de que se va a suponer un problema. O habla de moratoria, por ejemplo, se te revelan, ¿no? Como pasó en Murcia y te tiran el ayuntamiento abajo. Cuando intentan parar el número de licencias. Y fíjate que nosotros cuando hemos puesto una imagen de aquí de la zona de Tauste, que levantamos el dron, ahí no se ve bien, pero cuando levantas el dron ves una y como tiene una distancia de, bueno, dependiendo de otra parte técnica, pero unos 2 kilómetros, kilómetro y medio, pues ve una detrás otra, detrás otra, detrás otra, detrás otra, detrás otra, detrás otra, y a lo mejor en esa zona puede haber a lo mejor 50, pues multiplica 3 ciclos cada una al año por unos 2.000 y pico cerdos, pues... O sea, aquí hay varias cosas en la normativa que tiene que ver con la ganadería intensiva que son completamente hechas adrede y se ven. Una es la gestión de los purines depende del granjero, con lo cual se considera contaminante ese señor con 750 madres o 2.000 o al límite, 749, 1.999 cabezas, que hay un montón de granjas para no salir efectivamente en el registro, pero no la integradora, que realmente es la dueña de los cerdos. Por eso decíamos antes que es un gestor de purines, al final ahora el granjero, porque no es el dueño. Si sumasen toda la contaminación que genera el propietario de los cerdos y la ley dijera usted es el contaminante, no el granjero con esta casita, pues entonces tendríamos que actuar de forma diferente. Podríamos a lo mejor ir en concreto, incluso en los tribunales, en contra de la integradora y no del granjero, que es el responsable, y no las multas de las confederaciones hidrográficas cuando no impermeabilizan irían al granjero, irían al gran contaminante. Entonces, hay muchas cosas de estas. Nosotros tenemos una investigación que no hemos podido sacar porque no lo hemos podido comprobar, porque la connivencia administrativa es obvia. Pero en la zona del Cabrel hay una macrogranja que tiene los edificios contrapeados, que hubo una modificación muy rara del plano zona cepa que de repente hace como los edificios de las macrogranjas. El límite exactamente es el de pero no hemos podido comprobar, entonces no lo podemos, bueno, igual decirlo que es un poco publicarlo, pero no hemos podido decir esto es así, o sea, ha sido adrede,
porque no hemos visto, no tenemos la prueba, la pistola humeante que diga este señor cambió el mapa para que su colega le entrase a la macrogranja. Pero es que la cepa hace así. Y hemos estado allí, hay un edificio, por eso es esa forma, y otro porque si no le pilla la montaña, entonces no le cabía. Quería hacer un comentario también, porque cuando Tortosa fue Ciudad de la Cultura, me invitaron a hacer una pieza artística y el tema que me dieron fue la gastronomía, que no sería un tema que yo hubiera elegido, pero como me lo dieron, pues yo ya hace tiempo que no como carne, y sobre todo carne industrial en absoluto, y pensé en trabajar sobre el cerdo. Entonces lo que creé es una pieza que era como un plato impreso en un metacrilato de 1 metro por 1 metro, en el cual se veían los cerdos de Cataluña cantando La 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 Brasil, y por otra parte se veía el mapa como desde Brasil salían los barcos con la soja transgénica, que por eso han agrandado el puerto de Barcelona y que alimenta a los cerdos de la zona. También puse un texto porque desde el Amazonas los activistas nos dicen que estamos comiendo sangre manchada, cerdo manchado de sangre. Y yo sé que la gente, cuando veía la pieza, decía, esto no es verdad, esto no es verdad. O sea, hay que actuar desde muchos ámbitos. Y el arte, por ejemplo, en este sentido, también lo entiendo así. La exposición de Pablo Artés en Lopati, que ha puesto en cuestión el caso Castor, que consiguieron cambiar el mapa, que lo que se suponía que era Cataluña pasó a ser Comunidad Valenciana, porque debían de tener algún tipo de contacto que así lo permitía, y que el proyecto se tuvo que parar, porque realmente en San Carlos de la Rápita vieron cómo el agua desaparecía, cuando allí las mareas son prácticamente inapreciables, y cuando los niños en la escuela no podían dormir porque habían terremotos. Pues, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay que jugar desde muchos planos. Bueno, yo no me puedo escaquear porque la pregunta que has hecho pues, es la pregunta del millón, y tengo que decir algo, aunque sea una generalidad, que probablemente lo sea, porque las dos cosas, actuar sobre la concienciación, el problema es que todos sabemos que eso requiere un tiempo que no tenemos. Y actuar sobre los precios, que es lo que quería comentar, y además enlazándolo concretamente con el tema del cerdo. Efectivamente, al final, como en el tema del cambio climático se ha visto claramente que ya no tenemos tiempo, hay que actuar. Pero en el momento que se actúa, por ejemplo, la medida de Macron hace ya varios años de subir 6 céntimos el gasoil, y al día siguiente había pues varios cientos de miles de personas quemando cosas por todas las calles en Francia con unos chalecos amarillos que efectivamente no habían cambiado su forma de pensar y que también tenían sus razones y sus razonamientos de qué es lo que estaba pasando allí. Entonces eso, gestionarlo pacíficamente, se puede montar una comunidad pequeña y hacerlo, pero gestionarlo pacíficamente para un país como Francia, Macron vio que no podía ser. Por cierto, la medida se echó atrás. O sea que al final ni hemos subido el precio del gasoil y por tanto seguimos emitiendo como si no costase. Entonces, la ingeniería fiscal que hay que hacer como la concienciación va a ser muy lenta, lo otro, lo rápido es subir el precio. Entonces, es lo que estáis pensando. Si ahora mismo el cerdo tuviese que pagar todos los costes que estáis comentando aquí, probablemente estaríamos hablando de un entrecot de ternera de los caros. Esto es así. El precio sería ese. Y el entrecot de ternera, a su vez, también sería otro tanto. ¿Qué problema tenemos? Si no hay una proteína, vamos a decirlo, barata, ¿qué hacemos con la gente? Que además no quiere comer, no quiere hacerse vegetariana. ¿Pero qué hacemos de un día para otro? Que ya lo digo, que sí, pero que es que tiene que ser de un día para otro. Y entonces eso implica,
no habrá más remedio que hacerlo, pero implica una ingeniería, y la palabra no la exijo, la digo fiscal, de manera que probablemente habrá que subir la carne de cerdo al doble o triple de su valor, y aún así quedarán costes sin cubrir, pero por otro lado tendremos que subvencionar a la gente para que pueda comprarla. O sea que, de momento, hasta que se vaya sustituyendo por otras proteínas menos contaminantes. Pero eso significa que en los próximos 10 años pues realmente tenemos un proceso de descerdización, pero no de un día para otro, porque si de un día para otro sube la carne de cerdo al triple, tienes gente que no puede comer proteínas, pero no unas minorías, sino una mayoría de personas que no pueden comer proteína animal, que es lo que ellos mentalmente tienen como normal, que comer carne. A mí me gustaría, me gustaría comentarle algo. Y es que en España tenemos la tasa de autoabastecimiento en el porcino en el 204%, es decir, producimos más del doble de la carne que a nivel interno se consume, tanto en carne procesada como en carne fresca. Y después yo voy a abrir aquí un melón, y es que efectivamente a lo mejor no voy a entrar si hay que reducirlo o no, pero podríamos poner si hay que reducir la carne, pero yo también me planteo que tampoco podemos comer brócoli todo el año, y cuando vayáis al supermercado y compráis fresas y la estáis comprando de Doñana, estáis comprando brócoli y viene de Torre Pacheco, también puede que esté afectando ese tipo de productos vegetarianos al medio ambiente. Entonces, yo creo que al final la reflexión no tendría que ser si carne no o vegetarianismo no, sino más allá de qué producto de forma consciente como consumidor consumo. Porque yo me acuerdo que una de las cosas que pasó con la polémica, con la entrevista aquella de Garzón, que se manipuló lo que él dijo realmente, fue el tema de que el Ministerio de Consumo dijo que querían a nivel de Europa proponer que todos los productos que provinieran de industria tuvieran una pegatina o una etiqueta para que el consumidor cuando comprara esa carne supiera que viene de macogranja o viene de algún tipo de producto. ¿Vosotros lo habéis visto? Yo tampoco, porque así el consumidor puede elegir si lo que está comprando viene de industria, o sea, viene de extensivo, de intensivo o de dónde viene la producción de ese alimento que está adquiriendo en el supermercado, ¿vale? Y no solamente el precio, sino también consciente para el que quiera conscientemente poder buscar otras alternativas. Sí, yo tenía una pregunta un poco también al grupo y naciendo de esto de lo del bichillo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los bichos? Yo me acuerdo de una de las primeras entrevistas que te hicimos, Alfredo, cuando te estábamos preguntando sobre el tema de las cosas extintas y tal, tú nos dijiste, una de las cosas que tenéis que entender es que el primer bicho que está en peligro de extinción es el propio Ebro. ¡Pum! Así fue el inicio de la entrevista. Y vale, sigue, ¿no? Como cuéntanos. Entonces, ese tema también, que muchas veces, por ejemplo, está muy bien tener como el foco en cosas como muy concretas cuando aterrizamos muy a tierra y tenemos como datos como muy específicos de niveles de polución, de granjas, dónde está todo, pero igual también está muy bien como intentar volver, que no sé si esto sirve para algo, ¿no? Pero como tener una visión del Ebro como bicho, como organismo, como un todo, ¿no? Porque durante todo el día se han estado haciendo un montón de referencias del Ebro como un cuerpo, ¿no? Que si tiene venas, que si tiene miembros, que si tiene carne, bueno, tiene de todo. Entonces yo también estaba pensando, bueno, ¿y qué pasa? O sea, y la personificación, ¿no? Porque también la petición de la ILP también es este tema de atribuir la condición de persona al río, pero las personas no solo somos venas, cuerpos, sangres, cabezas, tal, sino que hay una parte inmaterial de las personas que es la parte como de comportamiento, ¿no? Incluso de inteligencia. O sea, una palabra que a mí me preocupa mucho el uso de la palabra inteligencia hoy, porque ya todo es inteligente menos nosotros, ¿no? Los teléfonos móviles, la inteligencia artificial, tal. Entonces, cuando tú le llamas inteligente a algo, por ende, lo demás es no inteligente, ¿no? Entonces, cuando estáis hablando de todos los comportamientos que tenía el río, lo que se está diciendo de manera inteligente es que es un organismo inteligente. Tiene inteligencia propia, tiene agencia, se comporta, toma decisiones. Y al final, esas sí que son la ley de la ley. Quiero decir, porque una de las cosas que pasa de las leyes de la naturaleza es que son las únicas leyes que hay. O sea, las únicas que hay son las de la naturaleza. La gravedad, la termodinámica, o sea, las avalanchas, cómo se comportan esos cuerpos. Y eso no lo puedes negociar, no te puedes sentar con un torrente y decir, no bajes ahora que estoy viendo el partido. O sea, no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos, de alguna manera, también divulgar no solo datos, conocimientos, estudios, sino como una forma casi de entender ese río como lo que fue en un pasado, ¿no?
que fue un pariente, fue un maestro, o sea, tenía una persona ya antes de todas estas revoluciones, y antes, o sea, en el siglo XIX, bueno, ya se le estaba dando, ¿no? Ya se estaba dando caña, pero ¿cómo podemos de alguna manera como distribuir también esa idea de que tiene agencia propia, tiene inteligencia propia, no se puede dominar y lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a sus leyes, porque las nuestras cada rato, si las hacemos nosotros y las cumplimos en los 5 minutos, entonces esas otras leyes las que nos van a hacer aceptar todo, ¿no? Porque al final es como lo que decía la compañera, ¿cuándo acepta la gente las cosas? Cuando ya no hay marcha atrás, cuando el arsénico está ahí, cuando las cosas son o sea, irrevocables, entonces ya dices, ah, vale, pues ahora no planto. Hombre, podías haber dejado de tomar o sea, esas decisiones se pueden tomar antes de esquilmar, antes de... Entonces, ¿cómo se puede de alguna manera intentar crear como una conciencia colectiva de que eso hay que pararlo antes de que no haya vuelta atrás, de que no llegamos a un punto de no retorno y de alguna manera aprender de las lecciones del río, que es que o sea, es inteligente, o sea, que nos contagie algo de su brillantez o de su forma de hacer las cosas a nosotros, ¿no? Los hijos del río, no sé. Si a alguien se le ocurre cómo hacer esto. Sí, un brinco te vamos a pasar. Se está retransmitiendo. El río Ebro. Cuando estuvimos confinados, nos contestó perfectamente. Ya nos dijo, sobráis. Solo digo eso. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la interconexión de distintas mentes o miradas hacia el río, ¿no? Y por compartir. La verdad es que ayer tarde estuvimos una gente que llevamos como 30 años haciendo alegaciones a los planes de Cuenca y estábamos un poco viejos ya y cansados decíamos, jo, ahora hay que empezar otra vez en el nuevo ciclo. Y bueno, esta jornada a mí me abre un poco la esperanza, la de mogollón de gente que vamos a estar con capacidad y conocimiento para el nuevo ciclo del agua, ¿no? Aunque no terminemos haciendo la ILP, que será, por lo menos para trabajar en conjunto e intercambiar conocimiento, creo que se están creando unas sinergias muy bonitas y muchas gracias y espero vernos mucho más, ¿no? Y una anécdota sobre los datos que estabais comentando sobre calidad del agua de los acuíferos. Obvio la parte de depuración urbana, que es otro de los marronazos que tenemos en Aragón y bueno, pues ya le hablaremos otro día, que tenemos muchos. Una anécdota, una amiga que fue alcaldesa en un pueblo de esos del Pirineo que estaban ahí en rojo, pues resulta que vosotros estáis utilizando los datos de Confederación. Y en Aragón también se toman eso sobre la connivencia de la administración, que esta amiga conoce un poco así por dentro de la administración. Hizo una analítica y le salió contaminado a casi 200 de nitrato en el grifo. Sabéis que hay unas analíticas que hace Confederación en el acuífero y hay otras que hace Sanidad del Gobierno de Aragón en grifo, ¿vale? Que hace cada 6 meses. Pero además el ayuntamiento está obligado a hacer cada semana analítica en grifo. Bien, pues llegó Sanidad y salieron más de 200 de nitratos. Y entonces la chica que le hizo a esta amiga mía, la analítica, le propuso que limpiase el depósito, la rellenase con agua que le trajesen de otro acuífero y ese día hiciera la analítica para que saliera correcta. Es decir, que además de todo esto que habéis dado, que son los datos oficiales, yo doy fe, y esta amiga también, de que hay muchísimo más porque se está ocultando desde dentro de la administración los datos reales de contaminación. Y, por otro lado, en Aragón también se hizo, con la última, se están ocultando los temas de la actualización de zonas vulnerables, o sea, eso que decíais, esa zona de allí no está pintada, ¿no? Bueno, pues también hubo aquí una tramitación de un decreto de estiércoles, ¿no? Que además se ocultó ese solapamiento de distintas fertilizaciones del mismo terreno. O sea, además de los nitratos, estamos teniendo también las ureas, la gallinácea y estamos teniendo también, por ejemplo, todo lo que sale de los mataderos triturado, de restos de cárnicos y demás, y van a los mismos terrenos. No hay nadie que los esté sumando. Nadie. O sea, la sobrefertilización en Aragón es brutal. Pero además, eso, ocultando datos adrede. Y cuando se hizo ese decreto, que era la gran oportunidad de haber declarado como responsable a la integradora, y así se alegaron por parte de de varios colectivos, pues lo que se hizo fue crear la figura del integrador, ¿no? Y entonces el integrador ya no es el granjero, sino que hay otra figura más que tiene el derecho de decir que ya lo ha tramitado. Entonces se ha hecho la perversión dentro de la administración para que sea todavía más difícil rastrear o llevar el seguimiento de ese... Pero bueno, ya lo hablaremos. Entonces,
muchas gracias a los que estáis trabajando en estos temas. Me parece maravilloso lo de la ilustración, porque es uno de los grandes problemas que tenemos, de no saber cómo mostrar esos datos, ¿no? De cómo cosas que tú sabes, intuyes, pero no sabes cómo canalizar. Y entonces invitaros a cruzar con los datos de sanidad del Gobierno de Aragón, que son los que hacen analítica de agua de boca de grifo. Muchísimas Es que es la gracias, real. porque un Una poco cosa que buscábamos los esto. datos del mapa de los puntos amarillos y rojos son del SINAC, son de sanidad. Bueno, los tienen que dar los ayuntamientos a sanidad, están contrarrestados con las comunidades, son los de sanidad. O sea, es el SINAC. Los datos en acuíferos son los de la Confederación, pero los datos de agua de grifo los tienen que dar los ayuntamientos a SINAC, que de hecho el mapa que os hemos puesto naranja y gris, pues porque hay un buen número de ayuntamientos que no los dan. Pero es sanidad, es SINAC. Y sí que es cierto que los datos se dan mal y que se hacen mil trampas, de ahí que la gentecilla esta maravillosa de Burgos está midiendo por su cuenta porque no se fían de lo que dan los ayuntamientos. Pero mil gracias. Sí, no, iba a comentar, lo que pasa es que es una cosa, digamos, anterior. Es sobre lo que ha comentado Asun y también Yasmina ha hecho un comentario. Que bueno, que lo que tú has dicho estaba perfecto y es así como... Y quería comentar que a nivel de geomorfología o de geomorfólogos o científicos que trabajamos en geomorfología, hay una corriente mundial reciente de hace 3-4 años que está luchando, digamos, por dar la voz al río. Y entonces que estamos incorporando, digamos, la geomorfología fluvial a la cultura, por decirlo de alguna manera. Está todavía esto muy incipiente y el primero que ha escrito sobre esto es un investigador de Nueva Zelanda que se llama Gary Brierley, que es un profesor de la universidad, no me acuerdo ahora el nombre de la universidad de Nueva Zelanda. Y tengo aquí una traducción de un párrafo suyo que dice: no podemos gestionar ríos desde normativas particulares, sino desde una cultura y una obligación de cuidado que enfatiza reciprocidad, coevolución e interdependencia con los ríos como entes vivos. Hay que poner los intereses del río al frente y en el centro, esforzándonos para que cada río exprese su propia voz. ¿Vale? Sobre este texto de este profesor ya están surgiendo artículos desde diferentes partes del mundo en esta línea. Creo que va un poco en esa línea. Quería hacer mención porque, por ejemplo, cuando estuve en Burgos, estuve con gente de Cantabria que está trabajando en Burgos y también con la Fundación Oxígeno. De hecho, fui a verlos un día de julio que hacía un calor infinito y que mucha gente se estaba bañando en el río. Y en septiembre me envían una noticia que en el río Arlanzón, que es el río que pasa por Burgos, habían aparecido peces muertos y que aconsejaban a la gente que no se bañara. Y lo digo porque a estos límites llegamos. Somos muy ciegos. Sí, bueno, yo vengo de la plataforma en defensa del Ebro. Antes tú comentabas lo de la anguila, que la sociedad no está preocupada por la anguila. Pero sí que hay una parte de la sociedad, como por ejemplo, pues aquí tenemos Julián de Cuenca Azul, Yasmina, bueno, mucha gente que hemos estado trabajando en la Cuenca Azul, que hemos intentado aportar la visión de la ciudadanía en los planes de Cuenca. Participamos en la Confederación Hidrográfica del Ebro en la Mesa del Agua, 98-2, siempre perdemos, no ganamos nunca, pero una vez casi. Entonces, nosotros ya hay una parte de la sociedad que intenta participar, se esfuerza de manera altruista, pero nos encontramos ahora mismo, nosotros lo tenemos reciente de esta semana, que nosotros ponemos un recurso contra el plan hidrológico y decimos: es obvio que el plan de Cuenca del Ebro, en nuestro caso concreto, genera una degradación en el Ebro asociada a la contaminación, porque trabajamos diferentes colectivos en diferentes zonas, por ejemplo, uno sobre contaminación, los de Yesa sobre qué impacto tiene el embalse de Yesa en aguas abajo o en la zona de Yesa. Todos. O sea, somos muchos colectivos que podemos aportar que las mancanzas, las limitaciones que tienen los planes de Cuenca. Y la respuesta que nos da la justicia la primera vez que fuimos, que era en el segundo plan de Cuenca, el abogado del Estado y el juez nos vinieron a decir que los intereses económicos estaban por encima. ¿Vale? Eso en la sentencia del segundo, que hicimos a la revisión del segundo ciclo. Y además que nuestra palabra frente a la palabra de la Confederación,
del gobierno, bueno, sí, pero la Confederación, que es la que actúa pues esa palabra estaba por encima nuestro, porque se suponía que la Administración del Estado actúa por el bien del Estado y por el bien público. Y ahora mismo la estamos porque claro, nosotros RQR, o sea, no somos maños, pero RQR. Entonces, esta vez hemos vuelto a alegar y hemos vuelto a poner en los tribunales y ahora se nos dice que no podemos demostrar o que hay una degradación en el Ebro. O sea, los planes de cuenca y la actuación de la gestión del agua en la cuenca del Ebro de los últimos 20, 15 o 30 años, no podemos demostrar con nuestra aportación documental que hay una degradación. O sea, nosotros podemos aportar el mapa que ha puesto Polet esta mañana de la punta aquella de Buda, cómo ha retrocedido no sé cuántos metros, eso lo podríamos aportar, pero para la Administración y para la justicia, el Tribunal Supremo en este caso, no son suficientes pruebas. Podríamos aportar cómo se han degradado las masas de nitratos. Te pillaremos, intentaremos ver esos gráficos que habéis hecho, Gracias. hacer esos gráficos históricos, porque nos pueden ayudar muchísimo a decir, es que esto está pasando. La respuesta va a ser que esto es lo acumulado de hace no sé cuántos años y que ellos ya están haciendo unas medidas. O sea, la respuesta ya me la sé, ya nos la sabemos. Pero entonces tenemos que ser nosotros, a la Administración, las que le tenemos que demostrar la degradación cuando es evidente. Y entonces aquí sí que os pedimos al mundo científico, al periodismo, a los que podéis aportar información o elementos, porque nosotros no dejamos de ser ciudadanos normales y corrientes, que esto lo hacemos en el momento que podemos. Y bueno, y escuchando, ya está, ¿no? Y luego ya me voy a otro tema, que es relacionado con lo de esta mañana. El Ebro tenía un río que nacía en Reynosa y en las cumbres de los Pirineos o de los Montes Ibéricos. Hoy teníamos un delta asociado a ese gran río de toda esa extensión, esa cuenca. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? El Ebro lo que tenemos es muchos mini Ebros que nacen en el embalse y mueren en el otro. Y se va a dar la paradoja, ya se está dando, que en las colas de los embalses, por ejemplo, la zona d'Aigua Barreig de Lleida, ahora son zonas que tienen, bueno, son deltas, de hecho, es el delta del Cinca y del Segre, y que se le dará un valor ambiental, y en breve esos sedimentos que en teoría deberían seguir curso abajo, nos vamos a encontrar con la paradoja de que serán zonas protegidas, que evidentemente tendrán un valor ambiental, pero que ya romperemos la continuidad fluvial y tendrán la excusa válida para que esos sedimentos no se muevan. Es otro tema diferente, pero creo que era de esta mañana y tenía ganas de decirlo. Bueno, yo voy a seguir con lo de ella, porque quería preguntar que esta mañana Jorge Bielsa ha dicho que tenía un trabajo, ha empezado así, ¿no? Que tenía un trabajo, que la Confederación lo conocía, ¿no? Se supone, pero que nunca había dicho nada y no se sabía, ¿no? ¿De qué forma la ciudadanía podemos obligar a que se tengan en cuenta según qué tipo de trabajos? Porque al final la cosa termina en que ellos los tienen todos, bueno, además lo dicen por escrito, que ellos sí que tienen en cuenta todos los trabajos, pero que siempre la decisión final de todos los planes y de todo lo que todas las medidas que toman es por el bien público, por el mayor bien público, y que en definitiva, en nuestro caso, por ejemplo, ahora que nos riñen mucho en todo el escrito, porque nosotros estamos en contra, según ellos, de todo lo que no sea lo exactamente nuestro, y ya está, y estamos en contra de todo lo otro que se hace en toda la cuenca, cuando no es así, ¿no? En absoluto. Pero claro, esta visión ya es imposible de cambiar, porque tú te vas después al juez y el juez dice, mire, a mí lo que me diga usted me es igual, yo me creo lo que dice la administración y ya está,
y aquí se acaba la cosa, ¿no? Y en el próximo ciclo ya han dicho que ya solucionarán los problemas que haya y en el próximo ciclo no solucionan nada y será en el próximo y así vamos pasando de 7 en 7. ¿Puedo hacer ahora que tenemos el micro? Y otra cosa muy perversa que tiene la administración, esto va ligado a la subsidencia. Por ejemplo, en el Delta del Ebro se hizo un live que se llamaba Ebre Admi Clean y una de las cosas que trabajaba sobre el tema de la subsidencia. Pues bueno, la Confederación en el esquema de temas importantes tuvo los santos huevos o osadía, no sé cómo decirle, como la palabra, los huevismos que decías tú, los huevismos de decir que en el texto que decía en el Ebre Admi Clean hablaba de que había una subsidencia de 3 milímetros, 3-5 milímetros, pero los científicos siempre tenéis aquel rango de más-menos, ¿sabes? Y utilizando ese más-menos, lo que hacía era negar que hubiera la subsidencia, cosa que dices, bueno, debe ser el único delta en el mundo que no tiene subsidencia. Entonces, otro tema que pasa mucho con la Confederación, que es la que nosotros conocemos de cerca, es que el trabajo científico que hacéis vosotros muchas veces cogen esa frase, ¿vale? Y pervierten totalmente el valor del informe que se ha hecho por parte de la comunidad científica. Entonces, a nosotros eso, que nosotros no somos nadie, entonces nos crea una indefensión absoluta. Y ya está, nos hemos quedado a gusto. Una cosa, solo una cosa, respecto a la anguila. La solución que da la Che, cuando les planteé en su momento, no sé, en el segundo ciclo o tal, de qué hacer con las anguilas, entonces dijeron que bueno, que se pondrían sensores en los embalses, en las presas, ya está. Ascensores, ¿os imagináis? En un mequinenza, dirigiendo a las anguilas para que se subiesen al ascensor. Solo eso. También. Así que no tengo escapatoria otra vez. No, ahora no me puedo escapar. Tengo que ser muy breve porque no quiero tampoco monopolizar, pero es verdad. Un pequeño matiz que es importante, a lo mejor no lo me he explicado bien. No lo tienen. El tema es que ni el mío ni el de bastantes trabajos que hay del Instituto Pirenaico de Ecología, por circunstancias que son largas de contar, no lo tienen, porque digamos que dependen mucho de informes técnicos propios y de consultoras que trabajan para ellos. Y entonces, pues claro, esa información deberían tenerla, pero no la tienen. O por lo menos no consta en ningún momento porque no la citan, pero entonces entiendo que no la han consultado. Yo no digo que lo tengan y lo hayan escondido para nada, porque yo he empezado esta mañana diciendo además que ojalá estuvieran aquí, además que hay sitio, podrían estar perfectamente y deberían estar aquí, es que no me explico cómo. Porque precisamente, y eso es lo que quería decir, lo hemos comentado en la comida, sí que se observa en los últimos años, vamos a dar un toque optimista, una cierta apertura. Lo que pasa es que tenéis en cuenta que esto pasa como con lo que decía antes, hay una inercia enorme que viene desde hace un siglo. Dentro de 2 años celebraremos el centenario de la Confederación y entonces esa inercia, todos sabemos en qué ha consistido. No se esfuerzan ni en disimularlo, hay unos grupos de presión que son los que llevan todas las decisiones y otros que no. Entonces ahora, con la llegada de la democracia y la participación ciudadana, han hecho una especie de apertura teatrillo que simula, pero que todos sabemos que en el fondo, al final del día, como dicen los ingleses, al final del día lo que es lo que es. Y esto lo tenemos que conocer. Pero sin embargo, dentro hay técnicos que poco a poco se va reforzando, se van renovando y va entrando un poquito de aire fresco. Y yo ya llevo muchos años ahí en esa relación. Y comparativamente, pues quiero ver la botella no medio llena, pero ya está un cuarto llena y faltan 3/4, la verdad. Entonces hay que tener un poco de... Pero claro, es muy, muy lento, porque de un día para otro hay unas presiones tremendas. Y desde luego sí, el tema científico sí que es una cosa que es tremendo. Tenemos un artículo de 2014 que tampoco se ha mencionado sobre el tema de la revegetación y sus efectos sobre las disponibilidades de agua. Pues este 2014 lo he nombrado varias veces en la Confederación. Digo, está este artículo
mirar a ver, sí, pero nuestros estudios dicen que no, que aquí no, que aquí no. Cuando al final se ha demostrado y en todo el mundo se ha visto que es así, pues al final pues dicen que sí, que puede tener cierto efecto, pero que es pequeño. Pues déjalos. Es muy lento, sí. Bueno, yo un poco quería contestar a la pregunta que ha hecho. Ah, bueno, ¿se escucha aquí con esto? No, un poco contestar a la pregunta que ha lanzado Asun. No sé si es porque pasamos todos los días, Roberto y yo, con chavales de 20, 21, 22 años, pero a mí lo que me preocupa justamente es eso, es que a los que tenemos que llegar es a los jóvenes. Porque claro, los de aquí ya estamos convencidos, ¿no? Y decimos datos. Por eso nosotros estamos como muy tristes, porque buscamos maneras de visualizar los datos, de explicar los datos, de darles 20.000 vueltas a los datos. Pero primero, ellos les importa 3 pitos, no se miran nuestros datos, nuestros mapas, nuestros artículos científicos, no se los miran. Estoy hablando de la mayoría, que siempre hay un grupo pequeño que después, pues sí, decide hacer el doctorado, se hace científico o tiene una inquietud, pero no estamos llegando a la gente. O sea, a mí lo que me preocupa es eso. Es decir, a lo mejor no estamos utilizando los canales. Bueno, tenemos los dos un hijo en común, ¿vale? Que ha sonado un poco raro. Pero claro, es que yo para mí lo estoy sufriendo como un drama, tener un hijo adolescente y hacerle llegar lo que yo hago, intentar explicarle por qué es importante. Veo que a la gran mayoría, ni a él de sus amigos, les importa 3 pitos. Es decir, lo que a mí me parece algo, ¿no? Como estamos diciendo aquí, oye, que estamos hablando del agua de beber, que estamos hablando de nuestro futuro. Yo creo que lo que hay que hacer es acciones que yo intento hacer, pero hay que llegar a ese grupo. Es que si no llegamos al grupo que se está formando ahora de chavales, que lo único que están en su mundo, en las redes sociales, en los videojuegos, si no llegamos a ellos, os lo digo en serio, a mí me da mucho miedo el futuro. Entonces, para mí mi respuesta a Asun es, pasa por hacer muchísimas acciones ahí, porque veo que la gente mayor, bueno, claro, es que tenemos una edad, vale, lo siento si alguien se siente ofendido, pero no estamos llegando a los grupos que están emergiendo. Es que las cosas y todo el trabajo tan chulo que he visto de vosotros, que intentamos hacer nosotros, ¿les importa? O sea, simplemente, y acabo con esta reflexión, ¿vale? Estuve haciendo un estudio porque yo estaba muy preocupada por el tema de las fake news, ¿no? De lo que era falso. Entonces pensé, porque una de las asignaturas que doy es gamificación. Todo tiene sentido, ¿eh? Dije, sí, hago algo gamificado para hacerles reflexionar de que lo que están consumiendo es mentira, ¿no? Pues ellos dirán, ostras, qué mal, ¿no? Esto no puede seguir así. ¿Sabéis cuál fue la conclusión? Yo acabé totalmente desolada. Me dijeron, me da igual si las noticias son falsas o verdaderas. Yo quiero divertirme. ¿Son divertidas? Pues ya está. Para mí ahí viene el problema de todo. O sea, ahí hay que llegar a esta, de verdad, que hay muchos, aunque no lo creáis, que es, quiero que lo que me den sea divertido, que sea verdad, que no sea verdad. Bueno, pues es que hay tantas cosas y tantas cosas que dicen. No sé, esta es mi opinión. Bueno, solo voy a hacer un comentario, porque, por ejemplo, yo doy clases de comunicación audiovisual y, evidentemente, estamos en un momento que no vas a saber si una información es cierta o es falsa. Entonces, ¿cuál es el indicador real o cuál es la brújula que tienes que seguir? Pues la única brújula para mí es conectar con tu interior. Tu interior es el único que tiene tu mapa. Y todo lo que estamos haciendo con los jóvenes, que ya estamos bastante separados los adultos, es como, si eso es el mundo, ¿y yo? ¿Dónde estoy yo? O sea, hay como kilómetros y kilómetros. Entonces, ese ejercicio de entrar en tu interior, de sentir qué dice, y ahí es donde vas a ver tu camino, que no va a ser el mío, va a ser el tuyo. Y ahí los adultos tampoco estamos jugando el partido que toca. Y ese es el reto personal que hablaba esta mañana. Esta mañana decía reto personal y reto colectivo. Reto personal, entrar dentro. Un ojo dentro
y un ojo fuera. Gracias. Tenemos un poco que concluir esta parte del día, pero el día todavía lo vamos a estirar un poco más en otro formato y otro lugar. Nos vamos a mover aquí enfrente a la cantina, donde vamos a dividir un poco los grupos de ponentes y público para trabajar de otra manera, más horizontal, quizás sin este paredón, en la que podamos aportar y compartir de una manera un poquito más dialógica y en torno a 3 ejes de trabajo, también teniendo la suerte que contamos con este gran talento bajo este techo, simplemente poder trabajar de una manera y aprovechar nuestro tiempo de una manera más intensa, pero más relajada a la vez. Entonces nos moveremos aquí a la cantina que está enfrente. Podemos descansar un ratito también, unos 10 minutos. 10 minutos.